Antes de arrancar con el capítulo de hoy, quiero tomarme un momento para mandar un saludo especial a la gente que siempre está comentando, dejando su like, compartiendo, y haciendo que esta comunidad siga creciendo. Así que va con cariño para Gabriel Valdés XR6DP, Jugadaz 9270, Masapare, Dexon Aguilar 7356, Tomás Drait, Trailer Hernández Martín, Estefano Macias 7617, Alambrito Delgado 3248, Ricardo Ponce 5442, Lande Jesús Fabián García, Oscar Mejía Alcántara, y Arturo 22, Ki9yu. Muchas gracias a cada uno de ustedes, chicos, definitivamente son los mejores. Si tú que estás viendo esto aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas nada, y ahora sí, vamos con el video. Reencarnando en Warhammer 40.000, capítulo 14. La viajera umbral emergió del salto dimensional envuelta en un destello tenue, expandiéndose hacia el vacío, rodeado de la gran negrura infinita del sector galáctico. Frente a los monitores que mostraban el exterior, el espacio parecía el mismo. Había cúmulos titilantes, pero ni siquiera se podía mostrar las galaxias más lejanas desde su posición. Su viaje había empezado, ellos lo habían logrado. Sin embargo, Kael se sintió incómodo, algo le picó detrás de la nuca. La nave parecía vibrar de manera constante a través de su ser. No pudo evitar levantar una ceja por la forma en la que se comportaba la nave. ¿Le estaba advirtiendo? ¿Qué quería decirle? Aún no podía entenderlo, aún estaba aprendiendo su lenguaje, apenas estaba asimilando la huella madre. ¿Qué? Noro levantó el cuello, sintiéndose extraño. ¿Qué demonios? ¿No es demasiado rápida esta forma de viaje espacial? Kael negó con la cabeza. En teoría sí, pero esto no debería ser demasiado rápido. Algo no parece estar bien. ¿Estás diciendo que este cacharro se quedó a mitad de camino? Meira cuestionó, pero Noro le interrumpió. ¿Qué estás diciendo? Esta joya no es un cacharro. Bueno, es una gran reliquia, pero es la mejor reliquia de todas. Esta nave en teoría, debería ser capaz de estar a la altura de las naves draverdianas de primera clase. No confío en nada de lo que haces, Noro. Por lo general, primero explota 10 veces, y luego funciona a medias. Cállense, los dos. Drake les interrumpió, algo le estaba picando, más que al mismo Kael. El sudor empezó a escurrir de su frente. Algo no estaba bien, algo se estaba filtrando, y lo estaba molestando, le estaba inquietando. Blasfemos, 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 blasfemos del hijo del hombre máquina. Jaja, 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 oh blasfemos, bailar. Drake se levantó de repente, llamando la atención de los demás chicos. Drake, ¿pasa algo? Kael, desde su asiento donde se había fusionado con la máquina, lo notó primero, levantándose también. Pero Drake no le contestó. Sus ojos se llenaron de horror, porque escuchó los susurros. Mierda, mierda, estamos en problemas. Drake pensó, mientras manifestaba la magia de su cuerpo, invocando su bastón. Golpeó la punta de su bastón con el suelo y de repente, una luz cegadora de purificación destelló. El interior de la cabina principal, revestida con paneles metálicos y luces tenues, empezó a vibrar con un zumbido irregular. Los chicos se exaltaron por las acciones de Drake, quien parecía asustado. Y eso también los asustó, ya que Drake era la única persona que tenía miedo de prácticamente nada. Drake, ¿qué pasó? Preguntó Meira, frunciendo el ceño ante la repentina situación. Su voz tembló apenas, porque ella se estaba asustando. Estamos bajo ataque. Gritó Drake, mientras su cuerpo empezaba a temblar. De repente, toda la nave tembló, provocando un dolor interno a Kael. ¡Ah! Gritó, su cuerpo se estremeció de repente. Noro se desabrochó los arneses de su asiento y corrió hacia Kael, no podía creer que las cosas hubieran terminado así. Algo salió mal en el salto, Kael dijo finalmente, intentando que su voz no revelara el nudo de inquietud y dolor de cabeza en su garganta. El punto de entrada fue alterado, de alguna manera se filtraron durante nuestro desplazamiento y alteró nuestra trayectoria. Drake jadeó con fuerza, mientras los chicos fueron expectantes de algo aterrador, que escapó a su entendimiento. De repente, una oscuridad infinita se filtró a la cabina, y golpeó la luz de Drake, como múltiples lanzas oscuras que intentaron penetrar la magia protectora del chico psíquico. Pero Drake no solo estaba presenciando cómo toda la cabina había sido inundada, sino que también estaba luchando contra algo que literalmente lo estaba tratando de empujar con una fuerte presión. Peor aún, estaba escuchando voces, las voces. Oh, pequeño blasfemo, pequeño insolente, ¿por qué resistes? Abrázame, abrázalo como lo hago yo. Cántale con lenguas arrancadas, oh carne entumecida y corrupta como la tuya, ganado del gran cuerno, que te crees libre y solo tienes perdición. Tus ancestros lloran entre mis dientes. Traiciona a tu padre insolente, soberano de la falsa esperanza, la burla de los cuatro, entretenimiento de los amos. Y cantad el himno invertido al trono podrido, ofrécele los ojos en bandejas de hueso, pues su luz es mentira, su gloria una jaula dorada que será nuestro bocadillo final, el más exquisito, gloria a su gloria putrefacta.
Marcha desnudo sobre clavos recitantes, glorifica el dolor en su nombre no dicho, y grita, 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 grita gloria al emperador con 100 bocas cosidas. Supura bajo la falsa eternidad, envuelto en plegarias vomitadas por las gargantas de mártires sin fe. Cállate, porque no te callas. Drake se tambaleó, estaba jadeando, sentía que le faltaba el aire, sentía que se quedaba sin fuerzas. Luego, miró con desesperación a Kael, gritando. Tenemos que salir de aquí, y tenemos que hacerlo, pero ya. No podemos, no por el momento. Gastamos demasiada energía, y la restante, el desplazamiento forzoso, lo colapsó todo. Estoy reparando. Informó con tono doloroso, sin levantar la vista. No hay suficiente radiación cósmica en este sector para alimentar los reactores, pero estoy adaptando nanites especializados de reservas. Nanites de antimateria, dame unos minutos y saldremos de aquí. Meira se giró y corrió hacia el control de navegación, mientras un par de cables retráctiles se conectaban desde su muñeca biónica al panel central. Que sea rápido, por favor. Volveré a realizar las coordenadas. Hay algo aquí, y está muy cerca. Será mejor que salgamos de inmediato de aquí. Drake rugió, pero una voz retumbante le interrumpió. Demasiado tarde, corrupto del gran cuerno. Una voz hizo estremecerlos, una entidad los llamó, una entidad fijó su mirada en ellos. Drake no lo pensó 2 veces, y entonces gritó. Todos, salgan, vengan conmigo, ya. El grito de Drake fue fuerte, nadie lo pensó 2 veces. Kael, Noro y Meira corrieron hacia Drake de inmediato. Y tan pronto como se juntaron, Drake hizo todo lo posible con su magia, recitando un hechizo de manera desesperada. Levantó su bastón y empezó a recitar. Selene Mater Lux, Oculis Tuis nos vide. Luz eterna, madre del honor mancillado, escucha el clamor del alma que no teme. Ignis purus, flama sine umbra, veniat corpus meum. Ven a mi carne, fuego puro, luz sin sombra. Que tu verdad devore lo falso. In lumine tuo, falsa verba frangruntur. Que en tu luz, toda palabra falsa se fracture. Circumspice. Fiat domus lucis. Fiat ignis mentis. Alrededor de mí, hágase la casa de la luz. Hágase el fuego de la mente. Nulla vox tenebrarum. Nulla voluntas aliena. Nulla falsitas residet. Ninguna voz de tiniebla, ninguna voluntad ajena, ninguna falsedad residirá. Selene, in lumine tu ambulandus. In libertate tua respiramos. Cuando el rito fue pronunciado, con la voz de Drake quebrada por el miedo, lo único que tenía era su fe y voluntad. Pero los efectos fueron inmediatos. La oscuridad que devoraba la cabina se detuvo y desde el pecho de Drake brotó una luz blanca intensa que se expandió en una cúpula perfecta, pero incluso usando un fuerte hechizo de repulsión contra lo corrupto e inmundo, la fuerza y el poder de aquella cosa demoníaca era demasiado para el chico. Drake temió lo peor, pero fue precisamente lo peor lo que se manifestó. De todas las cosas horribles sueltas en la galaxia, ellos se toparon con lo peor. Una entidad cósmica del caos. Y Drake lo vio. Vio la realidad deshilacharse con una suavidad imperceptible dentro de la cabina, volviéndose oscuridad misma, que reían a mares de llanto gutural, haciendo sangrar sus oídos. Las luces de la cabina se apagaron como si no existieran. El techo, sólido y metálico momentos antes, fue lo primero en simplemente dejar de existir, como si el casco de la nave jamás hubiera estado allí. Ese ser cósmico reclamó su nave así de simple, así de fácil. Una helada inimaginable los rodeó, tan profundo que los 4 sintieron el frío en los huesos. El vacío estelar se curvaba con tonalidades enfermizas, moviéndose como un océano de aceite viviente, líquido, como el mercurio. Las estrellas lejanas desaparecieron. El firmamento tembló. Drake supo que lo que pasaría a continuación sería peligroso. Cierren los ojos. Drake gritó a sus compañeros, quienes hicieron caso. Pero Drake no tuvo tiempo, no pudo hacerlo. Y entonces lo vio. Sus ojos sangraron como lágrimas, su mente se llenó de gritos, llantos y miseria de almas infinitas, pero su voluntad lo mantuvo, por sus amigos, por su esperanza de vivir. Y Drake observó, incrédulo, cómo ese ser abrió como un velo el espacio mismo, con manos invisibles, tallando el caos. Desde aquella abertura surgieron tentáculos del tamaño de franjas galácticas enteras, ondulando lentamente, cubiertos de símbolos imposibles y ojos que parpadeaban en secuencias de rezos al vacío, la desesperanza, el tiempo y el final. Cada uno parecía envolver constelaciones, abrazarlas, aplastarlas como si fuesen hojas secas. A su alrededor, flotaban criaturas en llamas negras. Drake sintió el calor, su piel en la cara empezó a quebrarse, chamuscándose, incendiando el sector galáctico en un instante. Las bestias rugían en alabanzas falsas, y sus gritos eran escuchados solo en el alma, como notas reveces de desesperación. En el horizonte se alzaban leviatanes tan vastos como planetas, sus cuerpos cubiertos de rostros humanos en agónica repetición. Cada rostro gritaba, lloraba o suplicaba, siendo devorado una y otra vez por fauces infinitas que surgían en placer. Estos colosos tragaban esas almas, arrancándolas de planos más allá de la comprensión, y las mascaban como si fueran briznas de pasto bajo el sol. Flotando alrededor de la niebla oscura, como la peste, gusanos ciclópeos emergían de entrañas que colgaban en el espacio.
Nacían babeantes, se arrastraban durante segundos, crecían hasta alcanzar la longitud de un humano y luego explotaban, derramando sus vísceras sobre la nada, deslizándose de manera chisporroteante sobre la protección. Y de esas vísceras nacían nuevos gusanos, perpetuando un ciclo sin sentido. Un grito de dolor salió de la boca de Dreg, quien cayó de rodillas. Dreg, ¿qué está pasando? No lo quiso ayudar, pero Dreg lo tomó del hombro, bajando su cabeza hacia el suelo. No abras los ojos, no levantes la mirada, no escuches nada. Dreg, tartamudo, giró sus ojos sangrantes hacia Kael, quien parecía estar paralizado, con los ojos cerrados. Kael, ¿cuánto falta por amor al soberano? 1 minuto. Pero algo está pasando. Esa cosa, allá afuera, quiere corromper la nave, los nanites no resistirán más tiempo. Solo trata de sacarnos de aquí. Haz un salto de emergencia, a donde sea. Pero si nos quedamos 1 minuto más, nosotros, entonces, todos lo escucharon. Una única risa, distante y burlona, que pareció provenir de algo que se encontraba tan cerca de ellos que literalmente fue como un susurro en su oído. Fue como oír miles de voces, unas llorando, otras celebrando, otras completamente locas y torturadas. Oh, ciertamente pasó algo así una vez, hace un suspiro apenas, dijo aquel ser, casi riendo con alegría. Sí, fue hace un suspiro. 50 años humanos. ¿Pero qué son 50 años para mí, sino un parpadeo? El ser pareció caminar a su alrededor, Kael lo escuchaba así, pero, Dreg, tuvo que soportar la mirada. Todavía lo recuerdo. Un miserable granjero en un mundo que ya devoré por gusto. Huyendo de su propia gente, olvidado en el vacío, sin saber cómo caminar en los dominios del perpetuo podrido, se atrevió a rechazarme. A mí, que había planeado para él un destino glorioso, de cambio, de gloria, de ascensión. La oportunidad de convertirse en mi heraldo, en la lengua viva del cambio, mi mano clemente sobre este plano físico tan perpetuo. Pero no. El muy insolente bloqueó mi voz. Selló sus sueños con tierra y mugre, y caminó, sin rumbo y sin destino. Ahora se hace llamar un dios, aunque lo reprime, muy profundo, en su corazón. Por temor a mí, por temor al cambio. Ja. Qué cómico. Qué trágico. Qué deliciosamente estúpido. Encontrarlos a ustedes aquí, indefensos, lejos de su gracia. Crías ansiosas. Qué dicha su presencia. Y ahora, encuentro a su descendencia, tú. Señaló a Kael, con ansiedad y alegría. Tú, que alzas los ojos al firmamento con esa chispa miserable de ambición. Tú, que deseas una aventura, una epopeya, una vida que rompa los límites de tu carne y acero insignificante. Yo te lo concederé, entonces así será. Te daré tu aventura. Una aventura eterna. La criatura caminó hacia la protección. Él sintió como la luz trató de corroer su forma corpórea, pero no le importó. Se apoyó más hacia la luz, que flaqueó ante su inmenso poder, y susurró a los chicos. Caminarás mundos donde el suelo se retorcerá bajo tus pasos. Conocerás dioses que llorarán al verse en tu reflejo. Amarás, odiarás, morirás y volverás a vivir, pero no como el héroe que anhela tu corazón, no. Érase una vez, tu padre lo rechazó. Vivirás por mi nombre, como un esclavo. Mi esclavo. Y entonces, Noro gritó muy fuerte. Un alarido desgarrador que lo hizo desplomarse en el suelo, convulsionando, mientras sus manos se llevaban a la cabeza. Noro, Dreg gritó, pero en su lugar, el demonio, aquel ser, rió con júbilo, viendo cómo el chico era corrompido. Ja. Te falta más luz, muchacho del cuerno. Me temo que tu amigo no durará más que unos segundos contra mi noble propuesta. Noro estaba sufriendo, y mucho. De su boca salían gemidos guturales, entrecortados por lo que parecían nombres en idiomas que ninguno conocía. Está dentro de mi mente, Dreg, me estoy quemando. Son voces. Maldiciones, gritos, me están destrozando. Kael corrió hacia él, se arrodilló junto a su compañero, colocando ambas manos en su frente. Sus ojos se volvieron blancos al instante, brillando con una intensidad sobrenatural. Una barrera de energía psíquica se expandió desde su cuerpo como una burbuja invisible, envolviendo a Noro en un instante. Pero la paz duró apenas segundos. Eres buen psíquico, hijo del campesino. Increíble, brillante, sí, brillante, estupendo. Espero que tengas mejores trucos. Entonces Meira jadeó de repente y retrocedió, cayendo de rodillas. Sus manos metálicas temblaban. Está por todas partes Kael. Tenemos que salir de aquí. Ella gritó, aunque soportando el dolor, apenas. Sus ojos, una mezcla de llanto, se dilataron con terror. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Dreg lanzó un grito de esfuerzo mientras redoblaba la energía de su barrera psíquica. Su cuerpo empezó a consumirse por el exceso de uso de energía vital, un problema serio para los psíquicos nómadas. Pues al no depender del Inmaterium, dependían de sus cuerpos para usar magia, o en su defecto, de su patrona, la Gran Madre Selene. Están atacando sus mentes Kael. Activa el salto, ya. Eso es lo que trato de hacer Dreg, pero algo nos está sosteniendo. La nave no puede avanzar.
El ser rió con más fuerza, mientras observaba la desesperación de los chicos. Cuando estén en la palma de mi mano, los presentaré a su padre, para que vean la gloria de mi servidumbre, la benevolencia del Gran Sench. Los chicos se encontraban desesperados. Estaban a punto de morir, pero eso sería mucho peor, porque, si eso pasaba, sus almas probablemente serían arrebatadas y torturadas por este demonio por toda la eternidad. La gran criatura, aquella entidad cósmica de horrores ante los ojos de los chicos, solo parecía reír con deleite, viendo cómo se reducían a solo esclavos de su voluntad. Kael se sentía aterrado, arrepentido. No sabía cómo reaccionar, no podía dar el salto. Solo estaba allí, sin poder hacer nada. Entonces pensó en su padre, y lo que tuvo que pasar para ser lo que era ahora. Se sintió arrepentido de no haberse despedido de su madre, de su padre, de sus estúpidos hermanos, solo deseaba verlos una última vez. Entonces, cuando ya estaba a punto de perder la esperanza, escuchando los gritos de sus compañeros, algo cambió sin que los chicos lo notaran. De repente, el espacio que se encontraba bajo la influencia del dios maligno onduló, apareciendo al exterior, entre las criaturas del Inmaterium, una baliza de proyección draverdeana. Aquel artefacto, desconocido hasta ese instante incluso para Tseentch, comenzó a emitir un tono grave y sostenido, que pulsaba con un frenesí inconsistente. La oscuridad retrocedió por una fracción de segundo, como si el propio Warp reaccionara a una amenaza emergente. Entonces, la baliza se activó, y un resplandor emergió de su núcleo. Ese resplandor creció, consumiendo el vacío alrededor como una llama sin control. Lo que surgió de aquel resplandor fue una presencia flamígera humanoide, un ser de proporciones titánicas, que se elevaba más allá del sistema solar en la que se encontraban. Era un humanoide de luz, hecho de llamas blancas puras, con cada centímetro de su cuerpo envuelto en una energía de pura destrucción. La criatura, la manifestación de Tseentch, chilló de furia y dolor, sintiendo como su poder se debilitaba a causa del resplandor de aquel ser de luz. Los tentáculos intentaron rodear la figura luminosa, deformar su esencia, pero cada intento se desintegró al contacto. El ser alzó una de sus manos gigantescas, mucho más grande que el ser de luz, pero el ser de luz tomó a la abominación, pellizcando la oscuridad con diligencia. Y allí, en medio del abismo, comenzó el incendio sobre toda la criatura, iluminando la realidad distorsionada por Tseentch. Oh, el campesino intervino. Interesante, sin dudas interesante. Tseentch dijo, pensando por un momento, mientras sentía como su dominio en la realidad era despojada, su ser corpóreo siendo rechazado por la luz. La cabina, quien se había transformado en solo oscuridad, podredumbre y vacío del espacio, había vuelto a la normalidad una vez más, como si nunca hubiera existido aquella penumbra que intentó consumirlos. Drake sintió como aquella presión que intentó matarlos se desvanecía, pero sus ojos no dejaron de sangrar. Solo estaba allí, apenas consciente. Sabía que no tenía mucho tiempo. Noro dejó de gritar, inconsciente, y Meira, quien también agonizaba, se relajó, saliendo de la ilusión en la que se encontraba. Kael abrió los ojos, y vio a Tseentch, pero solo veía un ser oscuro que se desvanecía. Y luego vio a Drake, en mal estado, pálido, y sangrando. Él se asustó. «Drake», gritó Kael. Estoy bien, estoy bien». Drake dijo. «Sácanos de aquí», gritó. Kael asintió, sintiendo a los nanites de antimateria completar la carga que necesitaban. «Hoy tu padre, el campesino, los ha salvado, niños nómadas. Pero llegará otro momento, que volveremos a vernos una vez más. Hasta entonces, todos ustedes serán parte de mí». Y sin más, Tseentch desapareció. Al mismo tiempo, la criatura fue consumida, capa por capa. Gritó en 1000 voces, pero solo ardió bajo la luz del ser humanoide. Y finalmente, con una explosión de luz blanca que borró la sombra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, el horror dejó de ser, como si nunca estuvo allí. Kael, mientras sentía como su nave estaba a segundos de dar un nuevo salto al primer planeta más cercano de su coordenada, vio como el ser de luz giró su rostro hacia ellos, y aunque no pronunció palabra, su mensaje fue claro. Ellos estaban en problemas. Su padre los salvó de ser esclavizados por un dios malvado demonio, pero sin dudas seguían en problemas. El ser humanoide se desvaneció, dejando tras de sí una estela de partículas brillantes. Y la baliza, el cual había logrado su objetivo. Entró en reposo, y cambió su configuración a faro de tránsito. Las fuerzas del soberano vendrían por ellos. Y entonces, la nave desapareció, dejando nada más que la baliza pulsante. En otro lado del espacio, en el gran palacio de plata, la silueta del trono móvil descendió lentamente entre los súbditos de su hijo primogénito, Shronovar. Dreaver suspiró con alivio. Mientras tanto Shronovar, joven, ya un hombre de mediana edad, parecía muy furioso, más que su propio padre, por las idioteces de su hermano. Logramos localizarlos a tiempo, de lo contrario, me temo que Kael hubiera sido devorado por un dominio del caos. Dreaver negó con la cabeza, sin creer los problemas en las que se había metido el muchacho nomás saliendo al espacio. ¿En serio, padre, cómo permitiste que ese enano te faltara de ese modo? Eres demasiado blando con tus hijos. Shronovar le reprochó, mientras chasqueaba la lengua.
¿Dejaste la baliza? Efectivamente. La vinculé a la nave, tiene mi esencia. Te daré las coordenadas, para que puedas interceptarlo en el planeta donde lo dejé. Dreaver explicó. Entiendo, padre. Sronovar asintió. Dreaver se acomodó en el respaldo del trono, y alzó la mirada hacia su hijo. Su porte era firme, el rostro serio. Dreaver veía el rostro de su tacaño padre en el rostro de su hijo. Su padre, que deseaba que su muchacho fuera un gran soldado del imperio, se había cumplido, hasta cierto punto, con uno de sus hijos, Sronovar, quien comandaba a la fuerza más letal de su pequeño dominio. El soberano asintió una sola vez, Sronovar sabía qué significaba la acción de su padre. Era una forma de mostrar cariño. Así era él, su viejo, pese a los años, Sronovar comprendió que todos ellos fueron malcriados por el soberano. Los amaba a todos. Y por eso, Sronovar, dedicaba su vida al proyecto de su padre, porque era noble. Dreaver vio a su hijo, y su mirada se endureció. Tráelos a casa, Sronovar. Trae a todos, dijo con voz serena, pero cargada de autoridad. Arrastra los traseros de esos mocosos. Sronovar no respondió, solo inclinó la cabeza en un gesto de respeto absoluto y dio media vuelta. Sronovar, junto